presentando a nuestros dos invitados del siguiente panel, el último que vamos a tener en este séptimo Congreso de Economía Regional. Vamos a tener la posibilidad de tener un diálogo con Luis Pazos, de México, un prestigioso pensador, un hombre que ha escrito y que además es un observador de lo que está pasando en el mundo, y bueno, con Alberto Venegas Lynch hijo, que como dijo un gran contemporáneo en Argentina, es el mejor de los nuestros. Me gusta esa frase para definirlo, Alberto Venegas Lynch hijo, al que también le agradecemos muchísimo su disposición de siempre para conversar en este día de hoy, después de 20 horas de Congreso de Economía Regional, las 10 horas de ayer, las 10 horas de hoy, esta hora 21 que vamos a aprovechar al máximo con Luis Pazos, al que ya le damos la bienvenida. Está Luis con el micrófono apagado, así que cuando usted lo encienda, con todo gusto, vamos a poder escucharlo en esta primera parte, así que le damos la bienvenida, Luis. Gracias por aceptar. Gracias, Alberto. ¿Me estás escuchando, Alberto? Perfectamente, Luis, perfectamente. Qué bueno, gracias. Y ahí lo estoy escuchando, Alberto Venegas Lynch hijo. Lo estoy escuchando bajo, Alberto. Tal vez porque está un poco lejos de la máquina, o tal vez por el volumen. A ver si estamos mejor ahí. Bienvenido, Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Está bien el volumen. Perfecto, se lo escucha ahora. Bueno, en primer lugar, nos habíamos propuesto hablar un poco de varios temas, pero uno que claramente nos había planteado Luis es de cómo llevar adelante esta batalla que viene en términos de cómo resolver los problemas de la economía post-pandemia, porque está muy claro que la pandemia nos deja un montón de enseñanzas, muchas cosas para discutir, pero también nos deja un panorama económico bastante golpeado, y uno de los desafíos gigantes del planeta, y particularmente de América Latina, es cómo salimos de este lío, Luis. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, estar junto a Alberto, que desde que era yo chiquito lo seguía. Alberto lo que pasa es que se hace cirugía plástica y parece más joven, pero ya tiene muchos años, Alberto. Yo lo considero un amigo y mi profesor. Como tú dices, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Hay gente que se asusta. Yo diría, ¿qué pasó después de la guerra? Que fue peor que la pandemia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo un país que quedó destrozado, que fue Alemania, y vino Ludwig Erhard, puso en práctica unas políticas muy sencillas, simplemente no tener déficit presupuestal, tener equilibrio presupuestal y abrir a la economía, a lo que él llamó la economía social de mercado, y de un país destruido, destrozado por la guerra, creó una potencia mundial. Esto mismo puede ser por México y Argentina, que no han sido destruidos por la guerra. Voy a decir algo muy triste, por lo menos en México, no sé si pasa en Argentina, han sido destruidos por sus gobiernos, por gobiernos corruptos, gobiernos que gastan más, gobiernos, yo ya no diría socialistas, porque el socialismo está en desuso, pero se sigue usando porque concentra el poder en los gobernantes y porque hace que muchos hagan lo que se les dé la gana. Entonces, después de la pandemia, es urgente, si no queremos que se multipliquen los males, la falta de inversión, la falta de crecimiento, tenemos que poner en práctica políticas, yo no diría de derecha o libre empresa, lógicas, de sentido común. Hay principios económicos básicos, si no hay inversión, no hay crecimiento. Y la inversión implica que en lugar de gastarse el dinero, en lugar de sacarlo de México, de Argentina, lo inviertan en empresas. Y para eso debe haber seguridad jurídica, respeto a los derechos de propiedad y libre empresa. Entonces, esto es lo primero que yo diría en esta primera intervención, de que no nos asustemos por la pandemia. México, el mundo, ha salido de problemas más graves, siempre y cuando los gobiernos tomen las medidas adecuadas. En el caso de México, los males no provienen fundamentalmente de la pandemia, sino que los ha multiplicado decisiones equivocadas de nuestro gobierno. Y esto es lo que está haciendo que México sea de los países que crece menos, que parece que el nuevo gobierno lo que quiere es destruir la economía, más que crear inversión y crecimiento. Y creo que ustedes no andan tan lejanos a esta situación. Hay un paralelismo entre Argentina y México. Entonces, queremos que la pandemia no nos haga nada después, queremos revivir la economía, hay formas de hacerlo y rápidamente. Pero si seguimos con esas políticas, con esas decisiones antieconómicas, corruptas, porque es corrupción el no dejar que los demás inviertan, pues en lugar de salir adelante nos vamos a hundir.
y desde luego le vamos a echar la culpa a la pandemia. Gracias, Luis. Alberto, nos sumamos a esta reflexión. ¿Por dónde empezamos? Bueno, a mí me gustaría, antes de hacer unas reflexiones sobre el tema por el cual fui invitado en esta charla, decirle a mi querido Luis que yo estoy seguro que desde otra dimensión, Marisa, la mujer de Luis, va a estar encantada de escuchar este intercambio. En segundo lugar, recuerdo un libro que me regaló Luis cuando estaba en México, en el Distrito Federal, una de las tantas veces que estuve, un libro de Alberto Salceda, que me ha servido mucho, y veo que la fecha es de enero del 78. Han pasado más de 40 años. Y por último, antes de hacer alguna reflexión, como digo, sobre este tema que me han invitado generosamente, quiero subrayar que Luis fue la persona que lo cuidó y lo protegió al gran liberal, ex marxista, ex premio Mao y premio Lenin, Eudosio Rabines, cuya misión era infiltrar los seminarios en la iglesia en Madrid y en Santiago de Chile. Yo he tenido el enorme placer de presentarlo a Eudosio en audiencias en Chile, en El Salvador, en Guatemala, en Buenos Aires, en México. Era una persona que cuando empezaba sus discursos se emocionaba y pedía perdón por todo lo que había hecho y hacía un paralelo con Pablo de Tarso en su camino a Damasco. Bueno, habiendo dicho eso, quiero señalar que coincido con lo que ha dicho antes Luis. Básicamente en nuestra región estamos siempre con los mismos problemas, por lo menos hace 70 años que estamos con los mismos problemas. Se hace un poco tedioso, aburrido, hartante, diría yo, el tener que repetir las mismas cosas. Por eso, en mi último libro, que acaba de salir en julio, el título se llama Maldita Coyuntura, que está editado por el corresponsal o los corresponsales en Buenos Aires de Unión Editorial de Madrid. Y Maldita Coyuntura no es porque no comprenda que la gente tiene que estar informada y hay que hablar, elaborar e informar sobre la coyuntura, sino que me parece que es indispensable tomar algo de distancia para correr el eje del debate, abrir horizontes y debatir temas que, entre otras muchas cosas, van a ayudar a cambiar las coyunturas en el futuro. Por eso, el editor me sugirió que en una de las solapas de este libro, Maldita Coyuntura, pusiera un texto que a mí me ha resultado sumamente atractivo y es de la izquierda revolucionaria del Mayo francés del 68, un graffiti que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Esto que parece una especie de contrasentido, no es un contrasentido. Las izquierdas, de tanto pechar y empujar, han corrido el eje del debate, han marcado las agendas, por lo tanto, son en verdad realistas. Creo que muchos liberales o simpatizantes con la sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, creo que son tímidos, timoratos, y dicen, no es políticamente correcto discutir de A, discutimos de B, le corren el eje y discuten B y C y D y F y enseguida están en Z. Creo que tenemos que ir al fondo del asunto. Y en ese sentido, se me ocurren muy brevemente dos temas. Uno, que es el tema, no tuve el gusto de escucharlo porque recién entré a Domingo Cavallo, pero vi que estaba elaborando sobre la deuda pública externa. A mí me parece que es interesante revisar el tema de la deuda pública externa. Y recuerdo que Jefferson, cuando era embajador en París y recibió la flamante Constitución estadounidense, dijo: si tuviera que agregar una enmienda a esta Constitución, diría la prohibición de la deuda pública externa para forzar a los gobiernos a que se manejen con recursos presentes, eliminado
ese adefesio que ha dado en llamarse la banca central, que lo podemos hablar en otro momento. ¿Por qué? ¿Cuál era la reflexión de Jefferson y que la ha retomado en nuestro tiempo, entre otros, Buchanan, James Buchanan? Es que es un proceso incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir el gobernante que contrajo la deuda. Primero. Segundo, y termino con esto, el tema de la educación. Si nosotros pensamos que es clave la batalla cultural y el tema es de las cejas para arriba, el tema es de las neuronas, no es de otras cosas y apoyos logísticos circunstanciales, sino es un tema básicamente de transmitir valores de la educación. ¿Qué valor? El valor supremo del respeto recíproco. Por eso yo he insistido, y me alegro que muchos colegas hayan citado mi definición de liberalismo, como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Aunque no nos gusten los proyectos de vida de otros, si no lesionan de derechos, tenemos que respetarlo. Y en ese sentido, si la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, donde el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones, es una cachetada feroz a la inteligencia tener organismos gubernamentales como los ministerios de Educación y Salud, Educación y Cultura, donde imponen estructuras curriculares. Nadie, ni Luis, ni yo, ni mi tocayo Alberto, ni Domingo Cavallo, ni nadie deberían de tener la facultad de imponer estructuras curriculares en un proceso abierto, como digo, de auditorías cruzadas para tener el mayor nivel de excelencia académica. Y en ese sentido, la propuesta es vender todas las instituciones estatales, porque se habla de educación pública. Eso es un disfraz, porque la educación privada es también para el público. Es educación estatal. Lo que pasa es que queda muy mal, igual que teatro estatal, periodismo estatal, historiadores estatales, etc. Entonces, ¿venderles a quién? A los mismos del claustro, porque no es que las maestras y los profesores en el sector estatal sean malos. Yo mismo he sido profesor titular de 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires y director en el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría escupiendo al cielo. No es eso, es un tema de incentivos, como nos han enseñado economistas brillantes como Ronald Coase, Harold Dempsey, Douglas North. El tema, la forma en que se toma café y se encienden las luces no es lo mismo cuando uno tiene que pagar las cuentas que cuando la pagan otro. Y para la gente en un periodo de transición, y sí termino con esto, que no tienen ingresos, pero que tienen las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, que se apliquen créditos educativos, es decir, vouchers. Y ahí se muestra que hay un non sequitur, no se sigue del hecho que nosotros estemos diciendo que otros tienen que financiar la educación de terceros, no se sigue, no se desprende que haya instituciones oficiales. La politización de un área tan delicada como la educación es devastadora para la mente de alumnas y alumnos. He dicho. Muy bien, Alberto. Le queremos pasar la posta a ambos ahora. Empezamos con Luis, sobre una temática que está en la agenda de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con que pareciera que los gobiernos, ante la caída de la actividad económica, están impulsados a grandes paquetes de ayuda, y esos grandes paquetes de ayuda nuevamente aparecen financiados, por supuesto, por el Estado, y hay también una demanda de parte de la sociedad en esa dirección. Y la pregunta sería, ¿no es esta la evidencia empírica más potente, digo, la pandemia? ¿No es la evidencia empírica más potente de que el Estado no consigue resolver problemas y sin embargo la sociedad demanda más de esto? Luis. Mira, te voy a contestar con una teoría, que no quiero decir que es mía, pero yo le puse nombre. Se llama la teoría de la carreta. Y esta teoría de la carreta se da en México y se da en Argentina. ¿Cuál es el problema de fondo de Argentina? ¿Cuál es la teoría de la carreta? Que cada día se suben más arriba de la carreta y cada día hay menos que empujan la carreta. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cuál es el problema de fondo que yo tengo?
Tengo entendido, a lo mejor me equivoco de los datos, que en Argentina hay 21 millones aproximadamente que reciben directa o indirectamente dinero del Estado. Un poquito Mientras más que fuerte, Luis. que hay de casi 21 millones de personas en Argentina que por diversos caminos reciben dinero del Estado, o sea, van arriba de la carreta, y que hay entre 7 y 8 millones, no sé si sea correcto el dato, de personas que pagan impuestos. En México pasa algo parecido. ¿Qué es mejor, ir arriba de la carreta o ir empujando la carreta? ¿Cuál es el problema en nuestros países? Que cada día hay más gente que se sube a la carreta y un gobierno que los invita a subirse a cambio del voto. Al final del día, tenemos democracias prostituidas. ¿Por qué? Porque el gobierno da ayudas a cambio del voto. Y hay gente que prefiere, como muchos preferirán, ir arriba de la carreta, recibir, que trabajar. Entonces, atrás de lo que se puede decir de que derecha, de izquierda, el problema de Argentina, y permítanme que se lo diga porque yo lo veo desde lejos, pero está en México igual, es que hay más argentinos que van arriba de la carreta y que para comprar votos ya no alcanza lo que quitan de impuestos. Hay otro dato que a lo mejor algunos de ustedes, no quiero decir que ignoren, pero no lo han visto. En el Banco Mundial, buscando datos de cuál es el porcentaje de ganancias que se entrega, hay uno que se llama porcentaje de tributos que se pagan impuestos en relación a la ganancia. Por ejemplo, el problema mundial es 44 centavos por cada peso de ganancias se paga promedio mundial. En México andamos con el 55%, en Singapur es como el 17% de las ganancias, por eso los países asiáticos están creciendo, porque los impuestos son más bajos. Pero te voy a decir un dato de Argentina, que probablemente te moleste, Alberto, probablemente a los dos Alberto les moleste, porque pues, es casi increíble. En Argentina, si todas las empresas pagaran impuestos municipales, estatales y federales, tendrían que pagar, esto lo dice el Banco Mundial, el 106% de sus ingresos. Es decir, en Argentina la economía existe porque hay evasión fiscal. Fíjate qué triste decir esto. Ni las mismas autoridades han puesto a pensar, esto lo tiene el Banco Mundial, de todo lo que le quitan a las empresas. ¿Qué empresario va a querer producir si de cada 100 pesos que gana le quitan 106 pesos? Fíjate el desorden que hay en tu país. Perdón que te lo diga, Alberto. Perdón que te avergüence. Igual Alberto Medina. Pero yo estaba buscando cifras de México y son altísimas. 55% de cada peso que gana una empresa se los lleva el gobierno de México. Por eso tenemos la mitad de la economía en el sector informal. Entonces ustedes tienen en Argentina una economía ficticia, una economía de mentiras, en donde el gobierno se está llevando más de lo que las empresas producen. Y que gracias, fíjate qué feo decir esto, a la evasión fiscal sigue adentro de Argentina. Entonces, están exprimiendo a las empresas, peor que en México. Ese es el mal de Argentina. Gobiernos que o exprimen a través de impuestos o que difieren ese pago de impuestos, condenando, como tú lo dijiste, a las futuras generaciones con estos impuestos impagables. Y ahí viene también la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, la OSD, de todas estas instituciones que le siguen dando dinero a gobernantes irresponsables. Eso es lo que tenemos. Llámense fascistas, llámense peronistas, llámense socialistas. Tenemos una serie de gobernantes irresponsables, como tú dirías, caraduras. Y ese es el problema de nuestros países. Es aritmético, no es cuestión de que sea izquierda y derecha. Es cuestión de un gobierno que está dando dinero que no tiene para comprar votos. Esa es la gran prostitución de la democracia que vivimos en México y que ustedes viven en Argentina. Y hasta que no se pongan límites a esta prostitución de la democracia, hasta que los gobiernos, como tú has dicho, vivan con sus recursos. Porque hay que dejar claro que el gobierno no da. Yo hace poco escribí en Twitter, pues que el gobierno hace caravana con sombrilla ajena. Llega un gobernante y dice, voy a dar esto. Ellos no dan ni los buenos días. Todo ese dinero es de la sociedad. El gobierno, ningún político que yo conozco ha creado riqueza, la toma de la sociedad. Pero están tomando más riqueza que la que se crea. Entonces, ese es el grave problema de Argentina, es el grave problema de América Latina, gobernantes
que no tan solo se están acabando los recursos actuales en comprar votos, sino están hipotecando los de futuras generaciones, Alberto. Y mientras no cambiemos esta, podemos decir, esta tendencia, nuestros países van a seguir revolcándose en los problemas. Y entre ellos Argentina, que ustedes ya lo saben, lo he escuchado muchas veces, que en la época de los 50 tenía un nivel de vida mayor que los Estados Unidos y que por esta bola de, no puedo decir, de peronistas, vamos a decir, para no hablar de otras cosas, ha destruido la economía argentina. Y que en México, pues también tenemos este tipo de políticas con priistas y ahora con Morena, con un presidente que paradójicamente lo conozco desde niño, que lo traté de convencer de muchas cosas, pero no me ha hecho caso. Y está destruyendo la economía. Y tenemos pues un país riquísimo, como es México, que cada día va más para atrás. Pero, como ellos dicen, la pandemia le cayó como el anillo al dedo, porque ahora tienen pues una excusa para decir estamos mal por la pandemia. No, estamos mal por las políticas gubernamentales, porque la pandemia, el día que se vaya, hay países que van a salir de ella en 6 meses, mientras que Argentina y México van a quedar en el hoyo. ¿Por qué? Por sus gobiernos que están multiplicando los males que ha creado esta pandemia. Muchas gracias, Luis. Y creo que los dos Albertos que estamos aquí entendemos ese mensaje. El que no entiende parece que es el otro Alberto, Tocayo, el Alberto Fernández, el que le toca presidir el país, que es el que tal vez no registra este planteo que hace muy inteligentemente Luis Pasos. Alberto Venegas Lynch, ¿algo para sumar en esta dirección, esta preocupación de los estados creciendo a pesar de la evidencia empírica? Sí, me parece muy ilustrativo y muy ingeniosa la figura que Luis ha puesto sobre la mesa de la carreta. Lo voy a usar y por supuesto lo voy a citar a Luis, pero ya que él hizo el chiste al comienzo de mi juventud, que efectivamente es así, yo quiero solamente recordar que una de las cosas más cómicas que yo he vivido en mi vida es oírlo a Luis hablar con tonada mexicana en inglés. Es una de las cosas más hilarantes que se pueda concebir, dando una serie de ejemplos muy útiles como el que acaba de poner respecto de la carreta. Efectivamente, lo que ha dicho entre los puntos que señaló Luis, tenemos esta costumbre maldita en la Argentina, en México, en la región, también en otras partes. Tenemos la desgracia en Estados Unidos de contar con un presidente, el morador actual de la Casa Blanca, que ha aumentado notablemente el gasto, el déficit y la deuda. Y cuando se dice que ha reducido impuestos, que es cierto, me hace recordar a los conquistadores españoles cuando le regalaban espejitos de colores a los indios para imponerles instituciones esclavistas como la mita y el yanaconajo. Creo que el bottom line, como dicen en Estados Unidos, es el tamaño del leviatán, y esto se mide por el gasto, por la deuda y por el déficit, como ha señalado David Stockman y tantos otros. En fin, yo he escrito mucho sobre el caso de Estados Unidos. Pero en todo caso, volviendo a la Argentina, tenemos dobles y triples imposiciones, 170 impuestos en este momento. A nadie se le ocurre, últimamente se ha puesto el impuesto, el gravamen al viento, digamos, ya no se les ocurre qué otro impuesto poner para alimentar maquinarias políticas que sirven a sus propios intereses, y en realidad teóricamente el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno es para proteger los derechos de la gente, y resulta que la gente se tiene que defender de los manotazos permanentes de estos primitivos megalómanos, digamos, que administran el aparato estatal. A mí me gustaría seguir con la idea de pequeñas contribuciones para correr el eje del debate. Algunas tienen un significado muy grande, como el que dije de la educación antes o el que dije de la deuda pública. Este que voy a mencionar ahora no tiene un peso presupuestario de gran relevancia, aunque es importante desde el punto de vista
moral, diría yo, desde el punto de vista del oxígeno de la sociedad libre. Y son las agencias oficiales de noticias. Eso es típico de regímenes totalitarios. Eso habría que eliminarlo. Yo recuerdo, no quiero dar nombres aquí, son todos amigos, pero hace poco, antes que empezara este zafarrancho viral, nos reuníamos en casa de un amigo que, entre paréntesis, ofrecía una comida extraordinaria y tenía la gran ventaja que en las comidas se manejaban como un seminario, es decir, cada uno hablaba por turno. Y ahí había un gran amigo, un periodista, que se estaba quejando amargamente por la distribución que él consideraba injusta de la pauta publicitaria. Y yo le decía, pero fulano de tal, ese no es el problema. El problema es la agencia TELAM, la agencia oficial de noticias creada por Perón. Eso es un disparate. Si alguien tiene algo que decir en el gobierno, que lo diga en una conferencia de prensa o lo tercerice, pero hay que eliminar, no hacer mejor, eliminar esa función. Muy buen punto y nos permite meternos, Alberto, en uno de los temas también ríspidos de la pospandemia, ¿no? O de la pandemia, que es esta cuestión de los ministerios de la verdad y esta especie de espacios donde el discurso está controlado directa o indirectamente por los gobiernos, especialmente en América Latina, donde el poder de la pauta oficial no solamente genera promotores de ideas equivocadas, sino que además están rentados y financiados por los impuestos de todos. Y la pregunta en esta dirección, Luis, sería cómo dar el combate a la batalla cultural de la que tanto nos interesa ser parte, cuando tenemos parte de ese arsenal de la batalla en manos de los gobiernos que utilizan esa fuerza para imponer estas ideas, donde, por ejemplo, los grandes paquetes de ayuda a los sectores vulnerables en tiempos como por ejemplo estos de la pandemia, parecen ser una especie de impronta imposible de evitar, ¿no? Donde los gobiernos pareciera que están empujados a gastar más dinero para reactivar la economía y otra vez repetimos los errores del pasado. Pero mira, hay dos formas de llegar al totalitarismo. Una, por la vía violenta, como llegaron los marxistas a la URSS, y otra, la más peligrosa, por la vía democrática. Entonces hay quienes creen que el haber llegado por la vía democrática hace a un gobernante demócrata, ¿no? El demócrata es el que acepta un gobierno limitado, una constitución que garantiza los 3 derechos fundamentales, vida, propiedad y libertad, y que el gobierno, no podemos decir que aunque en el fondo debería ser así el gobierno policía que dice, no, es un gobierno que debe vigilar a las empresas, pero no convertirse en empresario, no convertirse en dueño de periódicos, no tener, porque también en México aquí el gobierno tiene estaciones de radio, tiene estaciones de televisión, con el dinero que da puede hacer que gane un medio de comunicación. O sea, todo esto es propio de ir paso a paso hacia una dictadura. Ya no tenemos dictadores descarados que dicen soy dictador, sino demócratas disfrazados de demócratas que van hacia la dictadura, y el camino a la dictadura está lleno de un control de los medios de comunicación, de una prohibición paulatina, de tener en nombre de la soberanía nacional, por ejemplo en México ya se habían hecho cambios para que los particulares entraran en el petróleo, entraran en la electricidad, y en este momento han cerrado, violando la Constitución, esas entradas. Entonces tenemos, por ejemplo, una compañía federal de electricidad que pierde dinero, todos los días pierde más dinero. En el caso de Pemex, tenemos una compañía petrolera que entre más produce, más pierde. ¿Y cómo se pagan estas pérdidas? Bueno, pues endeudándose más. México técnicamente está quebrado, lo está salvando, el gobierno de México lo está salvando el Fondo Monetario Internacional, lo están salvando los créditos exteriores. Pero el gobierno, yo no quiero decir que estamos gobernados por psicópatas, pero un psicópata es el que no ve la realidad. Y desgraciadamente las ideologías, entre ellos la marxista, el peronismo, que es un estatismo, es una concepción colectivista llena de discursos con términos indeterminados, que este término le gusta a Alberto, términos indeterminados como pueblo, como bienestar,
como eso. Entonces, por ejemplo, entre más escuchen a un gobernante hablar del pueblo, hay que tenerle más cuidado. Y tenemos que, ese es el problema que tenemos. No nos vamos a encontrar con alguien que diga, quiero ser dictador. Si nosotros vemos lo que decía Castro hace más de 50 años, pues decía, yo voy a estar 3 años en el poder y me voy, y estuvo 57 años. Entonces, tenemos que crear no tan solo una cultura en contra de los gobiernos, sino una cultura que sepan lo que se hay que hacer. Uno de los grandes problemas de Venezuela en este momento, me dice una persona que está muy metida en los problemas de Venezuela, es que quienes están contra Maduro, muchos de los que están contra Maduro, no tienen claro cuál es la solución. Son otro tipo de socialistas. Entonces tenemos un gran número de empresarios también que tienen complejo de que son ricos, que se avergüence de su dinero quien se lo ha robado, como decía un gran, pero el que ha obtenido dinero de buena forma tiene que estar orgulloso. Pero cuando los gobiernos dicen vamos a buscar la igualdad económica, ya empieza la demagogia. Lo que necesitamos es una igualdad ante la ley, una igualdad de oportunidades, pero reconocer que nunca vamos a ser todos iguales, que va a haber quienes trabajen más, pero cuando el que trabaja más va a vivir igual que el que no trabaja, pues estamos mal, y eso es lo que está pasando en Argentina, que está pasando en México. Entonces, ¿qué necesitamos? Una educación libre, y que los que se dicen, ya llámale como quieras, liberales, neoliberales. Yo, el que me dijo que era liberal fue Alberto, yo no sabía que era ni liberal. Yo estudié con jesuitas, estudié con católicos, estudié lo que decía Santo Tomás, lo que decía la escuela de Salamanca en el siglo XVI, Fray Juan de Mariano. ¿Y qué es? Economía de mercado. No esta basura que sirve para ocultar llegar a una dictadura, sirve para controlar la sociedad. Pero hay quienes han encontrado esa forma de hacerse ricos como gobernantes corruptos o de recibir del gobierno dinero sin trabajar. Esto es en lo que se traduce ese camino hacia la dictadura. Vuelvo a repetir, comprando votos, comprando conciencias, y ante una ignorancia de muchos empresarios, de muchas personas estudiosos de la economía, que ni son, como decimos en México, ni chana ni juana, ni son marxistas ni saben lo que son. Entonces es muy importante en estos momentos, personas como Alberto, que dejen las cosas claras. Es muy importante lo que ustedes están haciendo en el Club de la Libertad, de sembrando ideas, porque el 4% de la población es marxista, es peronista. El 1 o 2% tiene nuestras ideas y el 90% no sabe cuál es la salida. Contra a esos es a los que hay que orientar, porque si no van a seguir estos gobernantes que disfrazados de repartidores de riqueza, que disfrazados de buena gente, están destruyendo nuestros países. Alberto, en esa dirección, y por ahí me ayuda con una cuestión medio local, pero que viene al caso, le contamos a Luis de paso, existe una nueva institución en Argentina que se llama Nodio, y que parece haber sido creada con la intencionalidad de ponerle límites a la libertad de expresión, o evaluar o juzgar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en materia de libertad de expresión. Estamos allí frente a otra amenaza, Alberto. Bueno, me gustaría retomar lo que dijo antes mi tocayo respecto a la batalla cultural, que ha hecho reflexiones muy fértiles, Luis, pero quiero destacar uno de los ejemplos, me parece a mí más llamativos, para esa batalla cultural, son los libros de Luis, que ha manejado y se ha arreglado para que casi todos ellos sean bestsellers. Esto es una cosa muy importante para esto de la batalla cultural, y también en el caso argentino, para poner un lado optimista, sin perjuicio de esta catarata estatista, socialista, que nos embarga nuevamente con intensidad, aunque la venimos arrastrando hace 70 años, después de haber sido uno de los países más extraordinarios desde el punto de vista moral y material en el orbe, la decadencia debido a ese estatismo, pero ahora tenemos fundaciones en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires, y la que tenemos hoy, que nos hace de huésped y nos ha invitado el Club de la Libertad en Corrientes. Son ejemplos
de esfuerzos de chicas y chicos, de club de lectura, de cátedras de ensayo, de libros de tesis doctorales que son extraordinarias. Y quería retomar en este contexto lo que dijo recién Alberto Medina Méndez respecto de esta nueva institución o nuevo embate a la libertad de expresión. Yo creo que una de las cosas más importantes de la sociedad libre es precisamente la libertad de prensa. Como decía Jefferson, si donde no hay gobierno, pero hay libertad de expresión, frente a una situación donde hay gobierno, pero no hay libertad de expresión, prefiero lo primero. Es decir, el cuarto poder o el contrapoder por excelencia es mucho más importante que los otros tres poderes. Hoy día tenemos en la Argentina algunos periodistas que incluso han venido de la izquierda y han hecho evoluciones muy interesantes, que realmente su coraje, su claridad, su perseverancia para mostrar el camino de lo que es una república, me parece que es algo también para ser optimista. Y en ese contexto, Luis ha mencionado un punto sumamente delicado y que es una tarea de las tantas pendientes que tenemos los liberales. Y esto es buscar nuevos límites al poder, al ejecutivo, al judicial y al legislativo, porque lo que tenemos hoy en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo Europa, digamos, donde el nacionalismo y la xenofobia y todo lo demás, en nombre de la democracia, estamos teniendo un sistema pervertido de democracia, que más vale que se llame y se ajusta más a la cleptocracia, o sea, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades. Tenemos los liberales que usar las neuronas para proponer nuevos límites al poder antes que el globo terráqueo se convierta en un enorme gulag en nombre de la democracia, que no tiene nada que ver con los Giovanni Sartori de nuestra época. Hay un distinguido constitucionalista argentino, Juan González Calderón, ahora muerto, pero digamos, sus libros son muy importantes, donde él dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, puesto que se basan en dos ecuaciones falsas, y son 50% más 1% igual a 100%. 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Estamos en un sistema en que decimos que las mayorías pueden atropellar las autonomías individuales y los derechos de las minorías, lo cual, con ese esquema, deberíamos de decir, debido a la primera minoría, que Hitler era democrático, o Salvador Allende, o este personaje que habla con los pajaritos en Venezuela. Digamos, tenemos que poner límites. Hayek ha contribuido en límites al legislativo, Bruno Leoni ha contribuido a límites en el judicial, Montesquieu en el espíritu de las leyes, en pasajes poco explorados, ha trabajado en límites que tenemos que considerar y debatir, me parece, al Ejecutivo. Pero si no nos gusta qué propone Bruno Leoni, qué propone Hayek o qué elaboró Montesquieu, propongamos otras cosas, pero no nos quedemos con los brazos cruzados esperando a ver qué va a pasar en la próxima elección, porque vamos muy mal encaminados. Y cierro con otra de las propuestas que digo para correr el eje del debate, y es la abolición de la banca central. Los banqueros centrales, por más que sean los más probos y los más honestos del orbe, están embretados en la decisión entre tres caminos: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer, o si dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida va a estar alterando los precios relativos. Y como se sabe, los precios son los únicos indicadores y señales que tiene el mercado para operar. Eso implica consumo de capital y, por lo tanto, disminución de salarios e ingresos en términos reales. Es decir, mayor pobreza. Como ha dicho este premio Nobel en Economía Hayek, en un libro del año 76, titulado The Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero. El cuento es igual que el lobo feroz. Tenemos bancos centrales para explotarnos mejor. La gente tiene que poder elegir sus activos monetarios.
abriendo otra vez este tema de la competencia. Y no se trata de insistir en las cartas orgánicas, que se preserve el poder adquisitivo de la unidad monetaria, porque ninguna banca central en la historia de la humanidad ha preservado ninguna unidad monetaria. Ahora, alguien puede contraargumentar y decir, pero ¿qué tal si el Banco Central, los banqueros son tan inteligentes, tienen la bola de cristal, que hacen lo mismo que hubiera querido la gente? La respuesta es, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que quiere la gente? Y segundo, la única forma de saber lo que va a querer la gente es dejarla operar. Y si se pregunta qué cantidad de moneda va a haber, es lo mismo que preguntarse qué cantidad de lechuga o zanahoria va a haber. Es un mito, dice Hayek. Hemos tardado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir la religión al poder político. No esperemos 200 años más para darnos cuenta que es una sandez que el gobierno tenga el monopolio en el curso legal y más cuando dice y ata el concepto de la soberanía a papeles infames que implican el consumo de los ingresos, especialmente de la gente más necesitada. Nos va quedando poco tiempo. Les pido una reflexión en línea con lo que dijo Alberto Venegas Lynch, hijo, recién. Siempre habla Alberto de esta cuestión de la capacidad que tenemos los seres humanos de evolucionar en el pensamiento y de ir reemplazando ideas malas por ideas mejores, cuando nos vamos dando cuenta que algunas cosas fracasan. Sin embargo, América Latina, ¿por qué no el mundo en algunas cosas?, refuta un poco esta visión, porque claro, los errores se repiten y sin embargo los seres humanos volvemos a viejas fórmulas, ensayamos nuevamente aquello que ya fracasó bajo una vieja teoría de que el problema son los ejecutores y no las ideas. Las ideas son buenas, pero no funcionaron en el pasado porque quienes lo implementaron no lo hicieron del modo adecuado. Les pido un mensaje en ese sentido esperanzador, si es que vale el término, para América Latina respecto a los aprendizajes de estos últimos años, después del socialismo del siglo XXI y después de varios experimentos en este continente que no han llevado precisamente al desarrollo y al progreso a nuestros países, siendo que, al menos el caso de la Argentina, tuvimos otra vivencia a principios del siglo pasado que claramente nos ponía como una referencia para otras naciones del continente. Luis Pasos, lo escuchamos. Bien, rápidamente quiero puntualizar sobre algo que dijo Alberto de la libertad de expresión. En una ocasión que estaba yo en la ex-URSS, nos dio una plática un alto funcionario de la URSS y nos narró todos los errores. Al finalizar la plática, me acerqué a él y dije, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes cometieran tantos errores? Dice, mira, teníamos controlado toda la prensa. Nosotros éramos los que decían que saliera, y el que decía algo diferente, primero le quitábamos la tarjeta de razonamiento, y si seguía, lo mandábamos a Siberia. Un poquito más fuerte, Luis, no te lo... A ver, lo que decía esta persona, este alto funcionario del ex-URSS, que cuando yo le dije por qué se había hecho todo lo que él nos decía, todos los errores, él nos platicó todos los errores en el gobierno socialista de la URSS. Le digo, ¿por qué pasó esto? Dice, bueno, porque nosotros controlábamos los medios de comunicación y no había quien nos dijera que estuviéramos equivocados. Entonces, nosotros creíamos que iba bien, porque lo único que salía en la prensa era lo que nosotros poníamos. Entonces, por eso es muy importante, por un lado, que exista esta libertad de prensa, y por otro lado, que haya quienes ejerzan. Porque hay muchas veces que las personas no hablan, se mantienen calladas o no saben qué decir. Entonces, ¿qué sucede? Que no existe esta crítica, que Karl Popper, uno de los grandes filósofos del siglo pasado, dijo, la crítica es la base del progreso. Y si nosotros queremos que progrese, hay que criticar. Y criticar no es solamente decir que algo está mal, sino tener claro cuál es el camino a seguir. Y ese es el problema en Argentina, que la mayoría de los ciudadanos está perdido. Y lo digo con toda razón, porque sé que también esto hay en México. En México la mayoría no sabe cuál es el camino. Saben, muchos de ellos, que está mal. Otros para ellos está bien porque le están dando lana sin trabajar, dinero sin trabajar. Pero es importante, primero, que haya esta posibilidad de discrepar de lo que está haciendo el gobierno. Por eso, los países rectifican cuando hay libertad de expresión. Pero lo más importante
cuando estos críticos saben qué decir. Y para eso, pues tienen que estudiar, tienen que reflexionar, tienen que leer, después de leer mis libros, los libros de Alberto. Así que eso es importante. Y aprovecho para mandarle un beso a quien tienes atrás de ti, a María, que la tienes atrás. Espero que siga igual de guapa y no se haya puesto como tú, ya feo con el tiempo. ¿Eh? ¿Eh? Muchas Así gracias, que Luis. hay que criticar y hay que saber qué decir. Alberto Venegas Lynch, hijo, le dejamos el cierre para este congreso. Bueno, acá está María que te manda un gran abrazo. Pero a mí me gustaría terminar y hacer estas reflexiones con dos temas. Uno, una autocrítica de nosotros los liberales. Si nosotros aceptamos que hay gente de buena fe, honestos intelectuales, que quiere lo mismo que nosotros, es decir, el mayor bienestar moral y material para todos, pero no acepta el mensaje liberal, quiere decir que nosotros lo estamos transmitiendo mal. Quiere decir que debemos de pulir mejor nuestro mensaje. A mí me parece que como siempre tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, si en lugar de decir por qué diablos la gente no entiende, decimos por qué soy tan inepto para pasar el mensaje, la próxima clase, el próximo texto, lo vamos a pulir mejor, vamos a hacer mejor los deberes, calma mejor los nervios. Esto por una parte, que va especialmente, yo diría, es muy difícil generalizar, pero para escritores, para escultores, para pintores, artistas en general, sacerdotes, en fin, que tienen buena inclinación y buena voluntad, pero no aceptan el mensaje, tenemos que esforzarnos en pasarlo mejor. Y la experiencia que tiene Luis, la experiencia que tenemos todos los que estamos en la cátedra, es algo extraordinario. Esto es cuando tenemos la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos y alumnas que nos digan, esto me cambió la vida y me hizo ver otros horizontes, eso no tiene precio. El impacto fenomenal que uno recibe frente a esos comentarios. Pero claro, si hay muchísimos que están en las universidades con su cuadernito, un semestre, 6 años o 5 años en la facultad y oyen cosas cavernarias y trogloditas, por supuesto que van a salir dirigentes que van a ser un peligro. Tenemos que redoblar los esfuerzos, hacernos la autocrítica con esto. Al fin y al cabo, como decía Borges, no hay tal cosa como un texto perfecto. Si no publicamos, nos pasaríamos la vida corrigiendo borradores, decía citándolo Alfonso Reyes. Y me parece que eso es algo que nos ayuda a mejorar. Yo tengo un latiguillo, termino con esto. El primer día de clase digo, si algo que estoy diciendo no estén de acuerdo, interrúmpanme. Si ustedes consideran que no es claro lo que estoy diciendo, discútanme. Pero si creen que es claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque ese es un ejercicio muy bueno para el debate y el feedback con alumnos, que finalmente con alumnos y alumnas se termina estableciendo una relación de amistad, porque en el fondo la verdadera amistad, como la que nos une con Luis, es la comunión de valores y de ideales. Con eso termino, le mando un abrazo enorme a mi querido Luis, a mi tocayo y a los que nos están escuchando, y no digo a todos, porque quiero terminar con Borges, que él terminaba sus conferencias diciendo, me despido de cada uno, porque cada uno es una realidad y todos es una abstracción. Muy buena reflexión final. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este cierre del Congreso. También le agradecemos mucho que nos ha acompañado ahí hasta el final del evento al doctor Domingo Cavallo. Y casi simbólicamente, como solemos hacer cuando tenemos este Congreso anual, que ya tiene su 7ª edición en la ciudad de Corrientes, cuando lo hacemos físicamente, terminamos casi simbólicamente los directores del Club de la Libertad haciendo una especie de cierre mientras algunos otros se van sumando. Les pido una reflexión final antes de que nos vayamos
gracias a la paciencia de todos. Ahí también lo sumo a Carlos Moratorio. Le pido a Carlos Hernández que sea el primero de la grilla entonces en hacer este cierre. Gracias, Alberto. Gracias a Domingo Cavallo. Muchos lo seguimos, escuchamos atentamente. Ojalá todo el país escuche, no solo oír, muchas de sus recomendaciones. Y a Alberto Venegas Lynch, hijo, decirle que yo soy uno de esos que hace 35 años, junto a muchos de los que compartimos el directorio del Club de la Libertad, lo escuchamos en Corrientes y sentimos una brisa de aire fresco, algo que nos inspiraba y que nos ayudó a luchar durante tantos años. No solo repetimos su definición de lo que es liberalismo, sino que además muchas otras cosas que habitualmente usted dice y nos sirven para mover el árbol y que caiga la fruta y razonar y discutir y participar. Muchas gracias a todos los que participaron. Analizamos el fenómeno de la pospandemia desde todos los puntos de vista. Participaron más de 1.500 personas en distintos horarios de transmisión a través de la plataforma de Zoom, de YouTube. Ha quedado grabado y han dicho lo que querían en el chat, en las distintas opciones que les dimos. Creo que fue una experiencia enriquecedora y desde el encierro en algunos lugares del país y del mundo y en otros con una mayor libertad, estuvimos todo el día casi sin comer en algunos momentos, cosa que nos hizo bien a algunos, disfrutando de corrido 10 horas ayer, 10 horas hoy. Muchas gracias a mis amigos directores del club, a los disertantes y a Domingo Cavallo, Luis Paso y Alberto Venegas Lynch, hijo, que están compartiendo el cierre con nosotros. Si estuviéramos en Corrientes, haríamos un brindis y cantaríamos, Luis, alguna ranchera mexicana y disfrutaríamos entre todos. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Carlos Moratorio, te escuchamos lo más breve que podamos. Sí, bueno, yo quería agradecerle a todos los conferencistas, a todos los directores, a todos quienes nos han escuchado, quienes nos han visto, quienes han trabajado con nosotros en este año. Y quiero decir que este congreso, este 7º congreso, fue un ejemplo de toda la actividad que el Club de la Libertad desarrolló durante todo el año. En la pandemia, encerrados, sin estar presencialmente juntos, trabajamos más que nunca. El Club de la Libertad se destacó este año por la participación, por el trabajo, por la constancia, por la apertura y por la increíble vocación por la libertad. ¡Viva la libertad, señores! Muchas gracias. Thor, Jamie, te escuchamos. Anticipó muchas de las cosas que yo pensaba decir, Carlitos. Realmente ha sido un año exageradamente fructífero. Este congreso fue realmente maravilloso. Ciertamente es el que más gente nos ha permitido poner en simplemente 2 jornadas. Lo hemos hecho con realmente un movimiento muy fuerte, tanto en las previas, que la previa fue muy corta, la tuvimos a lo largo de 3 semanas, y a partir de eso pudimos lograr encadenar todo esto que no fue fácil para nada. No sé si el año que viene seguirá habiendo pandemia, pero lo que sí seguirá habiendo es este tipo de eventos. No sé si en este formato tan largo, a lo mejor hacemos los extractos más cortos, pero esta experiencia realmente es muy buena y lograr tener a tanta gente de tantos lugares en el mismo lugar a la vez es realmente maravilloso. Agradezco absolutamente a todos, a mis hermanos acá del directorio, a todos los que participaron y gracias a todos ustedes, esto ha sido un éxito. Turno del ingeniero Enrique Arduino, director académico de la Fundación Club de la Libertad. Te escuchamos, Enrique. Gracias, Alberto. Quizás es lo más importante de este congreso, viendo la calidad de los expositores y la cantidad de personas, de individuos que han participado, es que uno descubre que mucha gente entiende lo que realmente es la libertad. Casi no lo escucho, ¿eh?
¿Me escucha ahí, Alberto? Ahora sí. Bueno, decía que lo más importante de este congreso es poder descubrir que hay mucha gente que entiende lo que realmente es la libertad. No es querer hacer lo que uno quiere o lo que desea, sino que la libertad es una fuerza moral. Es una fuerza que nos implica a hacer, a practicar el bien y la justicia en todo momento. Capaz nos encerramos en hablar de economía o en hablar de textos que nadie pudo haber leído, y realmente nos olvidamos que ser libertario, que amar a la libertad, que querer que todo el mundo la disfrute, es un estilo de vida. Y estoy muy agradecido al club, a los Dantes, a todos quienes entendemos este estilo de vida y queremos transmitirlo para que todos ejercer. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Lo escuchamos a Ricardo de Conte antes de terminar. Está sin micrófono, Ricardo. Ahí está. Está sin micrófono. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Bien, yo no tengo imagen, pero bueno, agradecer a cada uno, gracias a Alberto, a Alberto Venegas Lynch, a Luis Pasos, a Domingo Cavallo, que son los últimos que pudimos escuchar. Agradecer a todos por su participación, a todos los que han pasado como panelistas, a los amigos del club del directorio. En el mes de marzo, cuando empezaba la cuarentena, quisimos hacer una reunión de directorio y planteamos la posibilidad de hacerlo por esta vía, por Zoom, y con todas las dudas y desconocimiento de la tecnología lo hicimos. Fue una reunión muy fructífera y a partir de ahí, todos los días, desde el 20 de marzo, todos los días hemos tenido una actividad del club por esta plataforma. Nos adaptamos a las circunstancias y pudimos salir adelante sin necesidad de que alguien del Estado nos autorizara a llevar adelante una tarea como esta. Fue nuestra iniciativa, nuestras ganas de transmitir las ideas liberales y el apoyo de cada uno. Y lo hicimos. Y acá estamos cerrando un nuevo Congreso de Economía Regional por la propia iniciativa y no por la necesidad o por la autorización de alguien que no sabemos quién es, y si hubiéramos tenido que tener una autorización todavía hubiéramos estado esperando y todavía no la tendríamos. Decidimos hacerlo y lo hicimos. Ese espíritu liberal destaco y que quede como un recuerdo de que cuando alguien está decidido a hacer algo, lo hace a pesar de los inconvenientes y de las coyunturas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Caíto. Muchísimas gracias a todo el directorio de la Fundación Club de la Libertad. Gracias a las decenas de voluntarios que han trabajado enormemente para que este Congreso de Economía Regional funcione, para que nuestras redes sociales estén activas durante todo el evento, los que vienen trabajando en 37 programas de actividad que tiene la Fundación Club de la Libertad durante todo el año, y que el corolario es este 7º Congreso de Economía Regional. Gracias a los más de 50 oradores que tuvimos a lo largo de estas 2 jornadas, a las personas que nos acompañaron tan pacientemente durante esta maratón de casi 21 horas que tuvimos durante estas 2 jornadas, y me permito una licencia personal en el final de esta actividad, agradecer muy especialmente el esfuerzo, especialmente del ingeniero Enrique Arduino, que ha tenido una pérdida familiar en las últimas horas, y que pese a todo estuvo ahí al frente del cañón, como lo ha hecho siempre desde estos últimos 7 años, acompañando todo este proceso y estando firme ahí para dar la palabra, para moderar cada evento que le tocó, cada bloque que le tocó en suerte. Un saludo para todos, un saludo gigante para cada uno de nuestros amigos, y nos vamos a volver a encontrar seguramente en el 8º Congreso de Economía Regional, con muchos de ustedes seguramente, surubí de por medio, en algún restaurante de la Costanera Correntina. Así será seguramente el 8º Congreso de Economía Regional del 2021. Hasta pronto. Muchas gracias.
Felicitaciones, estimado tocayo, y a todo el directorio. Muchísimas Gracias por gracias. invitarme. Un abrazo a todos.